esta noche. Como siempre es un gusto poder saludarlo. Y quiero invitarle a que vaya nuevamente. Saludamos tanto a los que están los que nos ven a través del Facebook y más tarde luego en YouTube. Gracias, hermana. También es un gusto saludarlos. Y vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer unos versículos, vamos a leer todo el párrafo completo, aunque vamos a estar meditando solamente en los últimos 4 versículos, pero vamos a leer el capítulo completo una vez más para tener la idea o el contexto de lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 16 al versículo 23. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor de esta manera. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo va a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, o como dice la Biblia de las Américas, en lo que ha visto, vanamente inclinado por su propia mente carnal, hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Puede tomar asiento. Yo creo que a este punto de la historia cristiana o de nuestra vida, usted ya se pudo dar cuenta de que estamos bajo amenazas de los falsos maestros. Y estas amenazas no son cuentos aislados, sino que es una verdad que estamos viviendo y que la iglesia no debe vivir como si nada estuviera pasando. Yo creo que es algo que está pasando. No debemos hacernos los locos en frente a eso. En los sermones del sermón del monte que hemos estado estudiando los domingos, hablamos en el capítulo 7, no creo, versículo 15, donde el Señor Jesucristo nos llama la atención a que debemos estar atentos a los falsos maestros. Pues ellos vienen con una característica especial, ellos no vienen con una cartulina aquí que dice soy falso maestro, ellos vienen vestidos como ovejas, o sea, hablando el mismo idioma que usted y yo hablamos, usando la misma Biblia que usted y yo hablamos. Yo nunca he visto a uno de los falsos maestros usando la Biblia de los Testigos de Jehová o el Libro del Mormón. No, ellos usan las versiones cristianas que usted y yo usamos. Pablo también a la iglesia de Corinto, recuerde que también les habló de los falsos maestros. A ellos le dijo que los falsos maestros vienen disfrazados como qué, como ángel de luz, ¿no?
y que no debemos de sorprendernos que sus falsos ministros también se disfracen. Y como dijo un pastor por allí, no debe sorprender que si se disfrazan como ángel de luz, pues los ministros de Satanás se puedan disfrazar de pastores, de maestros o de evangelistas. Así que los falsos maestros son una amenaza constante a nuestra vida cristiana. Y la iglesia de Colosenses, en esta región de Frigia, estaban también amenazados por estos falsos maestros, donde los estaban tratando de convencer que Cristo no era suficiente. Entonces, es decir, que Cristo no era suficiente ni para salvar, ni para santificar o para que usted pudiera crecer espiritualmente. Y vemos que eso es una falsa doctrina porque minimiza la obra de Jesucristo. Y Pablo una y otra vez enfatiza en esta carta a Colosenses, creo que en Gálatas también, Cristo es suficiente. Y lo dijimos creo que al principio, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y si tenemos todo y no tenemos a Cristo, no tenemos nada. ¿Ok? Entonces estos falsos maestros estaban tratando de intimidar espiritualmente a los hermanos de Colosa, por eso le pusimos como intimidación espiritual y hemos venido tocando algunos de los aspectos en los cuales ellos querían intimidarlos. Y uno de los aspectos que querían intimidarlos era a través del legalismo, versículo 16 y versículo 17, donde habían algunas normas que ellos habían establecido. Hoy lo vemos mucho, a veces en algunos, yo lo he visto mucho en las redes sociales y quizás usted lo ha visto, donde ponen hermanas con una falda larga y un pantalón y camisa larga y dicen, esas son verdaderas siervas de Dios, o sea, porque tiene un pantalón largo y sierva de Dios. Yo me acuerdo que nosotros recién, una vez tuvimos la oportunidad, cuando yo estaba joven, bueno, todavía estoy joven, cuando estaba adolescente, y fuimos a una oportunidad, nos invitaron a predicar y pues creo que mi mamá pues iba en pantaloncito, ¿no? Y luego creo que tuvo que salir o cuando regresó tuvo que irse a comprar un vestido para ponerse porque entonces ya no estaba en santidad porque no llegó en pantalón. Entonces para evitar complicaciones, entonces mi mamá dijo, bueno, pues por amor a sus hermanos voy a ir a comprar un vestidito. Se puso un vestidito más larguito y lo fue allá para que entonces, ahora sí la hermana está en santidad. Entonces, aunque usted no lo crea, eso pasa en algunos lugares y eso es legalismo. La santidad no se mide ni por el tamaño del cabello que ejerza la mujer, ni por el vestido tan largo que esté, ni porque el pastor tenga corbata. Todas las predicaciones, yo escuché a un maestro de nosotros, mi esposa lo conoció, también lo invitaron a predicar y que tenía que ir con corbata, si no, no lo dejaban predicar. Entonces él se fue vestido así, cuando llegó allá, puso el vestido ahí, la corbata, y dijo, bueno, que les predique el saco y la corbata, y se bajó. Entonces no sé si actuó bien, pero bueno. En segundo lugar, encontramos que ellos estaban experimentando, que para poder experimentar crecimiento espiritual necesitaban tener experiencias místicas, ¿no? Y lo hablamos en el versículo 18 y 19. Y esto es el pan diario de nuestros días. Por ejemplo, un día escuché, esto no me costó, esto me lo contaron a mí, que una congregación de estos lugares iban a orar y todos se tenían que arrodillar y que tenían que empezar a orar y que solo se podían levantar de ahí hasta que Dios le dijera al pastor a qué horas tenían que levantarse de la oración. Hermano, eso es misticismo. O sea, eso no es más que el pastor es más espiritual ni nada, eso ya es misticismo. De hecho, esta semana me mandaron dos hermanos, me mandaron el mismo video donde un hombre, yo creo que quizás usted lo vio, un hombre estaba orando por una mujer y que supuestamente mientras ese hombre oraba por esa mujer, la mujer estaba desgasando, así que era la oración desgasadora o qué sé yo. Entonces, pues en tono de broma, una de las que mandó me dijo, pastor, yo voy a llamar allá para que ver si me funciona. Le dije, pues yo también porque tengo un poquitico de estómago. Pero todo eso, hermano, es misticismo. Ahora, mientras yo pensaba en ese video que este hombre estaba supuestamente orando por esta mujer y ella bajaba de peso, yo me preguntaba, me hacía la misma pregunta que nos hicimos la semana pasada y quizás va en relación a lo que estamos o vamos a estudiar hoy, hermano. ¿En qué sirve eso en mi vida espiritual? O sea, ¿en qué sirve? ¿En qué glorifica a Dios eso? Y esto es lo que nos apunta, o sea, ¿en qué glorifica a Dios que yo esté bien flaquito, bien en línea, ¿no? Guardando la línea, cuando buscando un poco lo que dice el domingo, vamos a ver el domingo, cuando yo estoy totalmente desalineado
de la voluntad de Dios. ¿En qué sirve eso? En nada. Yo conocí un hombre cuando trabajaba en Carolina del Norte. Bueno, no voy a contar tanta historia, mejor démosla ahí. Entonces, estas dos preguntas, la respuesta para las dos preguntas es en nada me sirve esa situación. Entonces, por eso Pablo le dice a sus hermanos, no permitan que nadie los intimide, y se lo digo hoy a usted, hermano, no permita tampoco que nadie lo intimide con eso en las redes sociales, de contándole ese poco de cosas y juzgar a que su vida espiritual no es la correcta o que no está en el nivel correcto, porque eso no tiene nada que ver. Entonces, Pablo dice claramente que todas esas cosas, ¿no? Esos sueños y todas esas cuestiones son el resultado de una mente carnal, orgullosa. Versículo 18 dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. También dijimos en el versículo 19 que el crecimiento espiritual viene como resultado de ¿qué? De estar asidos o agarrados ¿a quién? A Cristo. A partir de Cristo, cuando el creyente se está nutriendo, es que Dios da el crecimiento. El apóstol Pablo dice, claro, la cabeza es la fuente de alimento del cuerpo. Ahora, lo que pasa es que es mucho más fácil, miren lo que voy a decir, es mucho más fácil dejar de comer ciertos alimentos que seguir a Jesús. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es más fácil guardar cierto día, no comer ciertos alimentos, tener ciertas, decir que tengo sensaciones espirituales, que ya explicamos que son sombra de lo que Jesucristo iba a hacer, que seguir a Cristo o aferrarnos a Cristo. Es más fácil dejar de comer cierta cosa o cierta bebida que aferrarnos a Cristo. Y hoy vamos a ver el tercer elemento que ellos usaban, que es igual de peligroso a los dos anteriores, que es el ascetismo. Ascetismo, A-S-C-E-T-I-S-M-O, ascetismo. Ahora, yo sé que usted no está muy familiarizado con esa palabra, lo que es un ascetismo o lo que es el ascético, así que la vamos a definir rápidamente. Según el diccionario, un diccionario que yo busqué, el ascetismo, y va a salir al frente, es la condición la doctrina y el resultado de una vida ascética. Dice, pastor, quedamos en lo mismo. No, ya sigue diciendo. Se llama de este modo a la existencia marcada por la austeridad, el rechazo del materialismo y la búsqueda de una elevación espiritual. Es decir, el ascetismo enseña que debes dejar de participar de ciertas actividades llevando una vida rigurosa para crecer espiritualmente. Eso enseña el ascetismo. Que usted tiene que dejar de hacer ciertas cosas para poder crecer espiritualmente. Ellos promovían una vida de privacidad con el fin de alcanzar una espiritualidad más profunda. Un ejemplo más común para que usted lo pueda entender son los monjes. ¿Usted ha escuchado hablar de los monjes? ¿Qué hacen los monjes? Se encierran por allá y se alejan de todo el mundo porque para alcanzar espiritualidad. Bueno, eso es el ascetismo. Permítame leer lo que leí del comentario a los Colosenses del pastor John MacArthur y se va a sorprender de lo que él escribe allí. Dice, según Atanasio, un padre de la iglesia, Antonio, el fundador del monaquismo cristiano, dice, nunca cambió su túnica ni lavó sus pies. Usted ya se imagina. Nunca cambió la túnica y nunca lavó sus pies porque estaba buscando una mayor espiritualidad. Eso es ascetismo. Mire el otro. Este fue superado por Simeón Estilita. Esto no sale al frente, hermano, porque lo encontré a última hora, entonces no tengo tiempo ahí. Pero este hombre dice que pasó 36 años de su vida. ¿Quién tiene 36 o 37 años aquí más o menos?
¿Ninguno? ¿Ya todos pasaron por ahí? El hermano, tiene tremendo. Tiene la edad suya. Él. 36 años de su vida viviendo en un pedestal, o sea, ¿una qué? Una columna de 15 metros de altura. Vivió allí por 36 años de su vida. No se bajó de allí, ahí estuvo. Le llevaban la comida supuestamente ahí para alimentarlo. Yo sé que usted está pensando lo mismo que yo pensé cuando lo leí por primera vez. Buscando. Entonces dice él, Simeón pensó de manera equivocada que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Y muchos, por ejemplo, Martín Lutero, el reformador, que muchos hemos hablado de él, también antes de conocer a Jesucristo, de llegar a Cristo, conocer a Jesucristo, él acostumbraba a hacer muchas de esas cosas tratando de buscar la espiritualidad. Usted era pastor, eso es por allá en los años 1500 de Lutero y por allá por el año 50. Usted se va a asustar cuando yo le diga. Es más, usted en muchas de esas ocasiones practicó el ascetismo. Cuando yo le diga, no se preocupe, pero ya gracias a Dios lo sacó de ahí. Entonces ellos pensaban que el alma se fortalecía infringiendo dolor al cuerpo. Hermano, nada más lejano a la realidad. Por ejemplo, usted conoce o practicó las famosas mandas. Sí conocemos los que son las mandas, ¿cierto? O alguien, sí, las mandas. No saben lo que son las mandas, bueno, de pronto pero las mandas son cuando usted le promete a Dios ciertas cosas, caminar hasta ciertos lugares, cargar ciertas cosas. Si Dios le promete a usted, o si Dios le da salud a usted o a alguno de sus familiares, o si usted le pide a Dios, o si Dios le contesta lo que usted le está pidiendo. Por ejemplo, en Colombia hay dos lugares, está Monserrate en Bogotá, donde la gente sube muchas veces hasta de rodillas o caminando hasta allá para cumplirle algo a Dios que ellos le han prometido. Y está otro lugar que es la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, donde la gente vaya a cumplirle supuestamente lo que le prometieron. Y yo creo que en cada país, en México tiene que haber uno, en Salvador, en Honduras tiene que haber un lugar donde la gente promete algo a Dios, en Guatemala, y luego van y lo hacen. Entonces las famosas mandas o penitencias, bueno, de pronto penitencias que usted en algún punto de su vida hizo, espero que ya no esté haciendo, eso es ascetismo. O sea que usted practicó ascetismo sin saberlo. Y yo creo que hoy dentro de la iglesia cristiana muchos están practicando el ascetismo que se está metiendo infiltradamente sin saberlo. Pero gracias a Dios, ya usted hoy reconoció, usted entiende que usted está en Cristo y que no necesita nada de esas cosas. Otro ejemplo que vemos, por ejemplo, en nuestros días, no lo hemos visto en los últimos 2 años por la causa de la pandemia, pero también es ascetismo. Cuando usted ve a la gente colgándose en una cruz, eso sí lo hemos visto, ¿cierto? Se cuelgan en una cruz, otros se dan latigazos en la espalda, tratando de representar el camino de Jesucristo al Gólgota, y una vez que Cristo, o ser crucificados cuando Cristo estaba allá en el Gólgota, en esta montaña, o en este pico, eso, hermanos, es ascetismo. Es más, yo me atrevería a decir que la caminata del 12 de diciembre también hace parte de tanto idolatría como ascetismo. Entonces, ellos eligen hacer eso. Dios, mira lo que estoy dispuesto a hacer para probar que te amo, o para que tú me aceptes, o para crecer espiritualmente. Hermanos, el cristianismo nunca ha promovido el ascetismo. Y no lo promueve simplemente porque el ascetismo no es bíblico. Y sé que en algunos lugares lo practican sin saberlo. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca del ascetismo en los versículos que leímos? Bueno, en primer lugar, no debemos practicarlo porque es una religión humana. No es algo bíblico. Versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta, ¿por qué
como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. Otra forma de decir este versículo podría ser, ya que es una realidad que ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué se someten a preceptos del mundo como si todavía vivieras en el mundo? Ahora, y esto es un versículo que tiene bastantes aplicaciones para nuestra vida. Pero yo quiero que el hecho de que tú y yo estamos muertos en Cristo, esto implica al menos dos cosas. Primero, que hemos sido librados de la condenación del pecado. ¿Cuál era la condenación o cuál era la consecuencia del pecado? O ayudándole un poco, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte eterna. O sea, cuando como hemos muerto en Cristo, lo primero, hermano, es que ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Y estamos hablando de una muerte, ¿qué? Espiritual, porque física nos vamos a morir. Sí, nos vamos a morir, porque hasta este momento solamente hay dos personas de la historia que no han experimentado la muerte. Ajá, ¿Enoch y quién es el otro? Y Elías. El resto, todos se han muerto. Y si Jesucristo no viene, hasta que Jesucristo no venga, el resto vamos a seguir muriendo. Y lo segundo, acorde a lo que Pablo está diciendo aquí, es que como estamos muertos en Cristo, ya no somos esclavos, ¿ah?, del pecado. ¿Ah? El versículo da la respuesta. Del mundo. Obvio que sí, si estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado, ¿no? Ya no hay muerte, ya no somos esclavos del pecado. Pero en el pasaje ahorita en particular, hermano, ya no somos esclavos del mundo. Pablo dice, ya hemos muerto a las cosas del mundo. Por lo tanto, no es el mundo, y aquí es donde a veces la gente se confunde, bueno, pero ¿y entonces cómo entiendes si yo estoy aquí en el mundo? Sí, estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo, eso es lo que Jesús oró. Entonces, aunque estamos en el mundo, como ya no somos esclavos del mundo, el mundo no es el que, ¿cómo lo pongo? No es el que traza el rumbo de cómo debo vivir en este mundo. ¿Sí lo expliqué bien? No es el mundo el que nos va a decir cómo debemos vivir en este mundo. ¿Quién es el que nos dice cómo debemos vivir en este mundo? Su palabra. Cristo por medio de su palabra. Por ejemplo, los psicólogos del mundo dicen, no castigue a los niños, porque si castiga a los niños van a nacer, se van a traumar. No les grite porque van a traumar. Hay momentos en los cuales tengo que echarles un gritico. Hay momentos en los cuales toca hacerles imposición de manos. Hay momentos en los que toca la chancla voladora. No, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, la necesidad está en el corazón ¿de quién? Del muchacho. ¿Y qué lo alejará de ellos? La vara y la corrección. O sea que un palito o lo que sea ahí, pao pao. Y eso es amor. Porque es que yo he estado allí, niño. Yo estuve allí donde usted está. Y un día te veré donde yo estoy. Donde uno decía, si mi papá me quisiera, no me castigara. Pero hoy entendí que por amor, y yo se lo digo, hermano, poniendo, digamos, obvio que yo entiendo que Dios no orquesta todo. Pero si mi papá y mi mamá en algunos momentos de su vida, de mi vida, no hubieran hecho imposición de manos, créame, yo no estaría aquí parado. Pero ellos tuvieron que hacer más de una ocasión imposición de manos. Porque es necesario, eso es amor.
Entonces, el mundo no debe decirnos cómo debemos dirigir ni nuestras relaciones matrimoniales, ni nuestros hijos, ni nada. Gálatas 2:20 lo conocemos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más que, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, o sea, aquí en esta tierra, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo en Gálatas 6:14, que también lo leímos la semana pasada, y hoy una vez más lo dijimos, Pablo dice que por causa de Cristo, dice, lejos esté gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que aunque estamos en el mundo, hay una cruz que nos separa del mundo. Mire, podemos ilustrarlo, no sé, vino a mi mente ahorita. A veces a uno presentan donde aquí estoy yo y aquí está Dios, ¿no? Y ponen un abismo, ¿cierto? Y luego ponen aquí que el puente es Cristo. Ahora podríamos hacer esa misma ilustración, pero hagámosla por aquí en otro lado, ¿para qué? ¿Dónde la hagamos? ¿Dónde la hacemos? Por aquí, pero hagámosla por aquí más chiquita. Aquí está. Aquí podríamos poner yo, mundo, y aquí cruz. Cristo, ¿no? O sea, entendiendo por esta cruz que es otra vez Cristo, ¿no? Cristo que nos separa del mundo. No le debemos creer. O sea, no le debemos creer a que el mundo marque el patrón, porque el mundo, ¿cuál es la condición espiritual del mundo? Está muerta. Pregunto yo, ¿puede un muerto guiar a un vivo? ¿Puede un muerto consolar a un vivo? Entonces Pablo dice, si has muerto al mundo, versículo 20, si has muerto al mundo, dice, ¿por qué te sometes a los rudimentos o preceptos del mundo? Y recuerde que rudimentos, ya lo estudiamos, significa cosas elementales. Esa es la razón por la cual la Biblia de las Américas, dicen los estudiosos que es una Biblia más literal, y creo que también la Biblia textual, lo traduce como si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, que esa práctica del ascetismo, es decir, golpearse el cuerpo y dejar de comer algunas cosas para crecer espiritualmente, es una cosa que es promovida por el mundo. Ahora, parece muy espiritual colgarse en una cruz. Eso parece muy espiritual. Parece muy espiritual agarrar un látigo y empezar por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Parece muy espiritual arrodillarse y empezar a caminar ciertas cantidades. Parece muy espiritual agarrar la imagen de la Virgen, cualquiera que sea, el niño Jesús de Praga o de no sé dónde, de Atoche, y empezar a cargarlo de una distancia a otra. O sea, eso parece muy espiritual. Pero Pablo dice, no, no lo es. ¿Sabe cuántas religiones practican el ascetismo el día de hoy? Todas. ¿Y por qué la practican? Bueno, porque es del mundo. Si te portas bien, si sufres por causa de Cristo, serás bendecido y ganarás el favor de Dios. El Evangelio dice todo lo contrario. No necesitas hacer nada para ganar el favor de Dios. Porque estando muerto en mi delito y pecado, dice la Biblia que Dios me amó y me dio ¿qué? Vida. Entonces Pablo dice, ¿cómo le permite? Le dijo a la iglesia, ¿cómo permites al mundo que ellos impongan enseñanzas sobre nosotros?
No podemos dejarnos adoctrinar. Y eso es lo que el mundo hoy está haciendo cada día con las redes sociales, Satanás, tratando de moldear nuestras vidas y adoctrinarnos de cómo debemos hacer las cosas. Pues no. Y mire, y le digo que hay ascetismo en la iglesia, porque aquí a una hermana de esta congregación, ella me contó que un loco le dijo, un loco que supuestamente era cristiano, que vio que sus hijos estaban así como rebeldía, le dijo, mire, ¿usted sabe cómo le quita esa rebeldía a sus hijos? Ponga los 21 días de ayuno y verá que se le quita la rebeldía. Hermano, eso es ascetismo. ¿Quién dijo que porque va a ayunar 21 días se le va a quitar la rebeldía? Yo le creo a la Biblia, Proverbios que dice, la necedad está en donde, en el corazón del muchacho, la vara y la corrección, no el ayuno. La Biblia no dice 21 días de ayuno, eso es ascetismo. Y juntándolo un poquitico con legalismo, que haga haga el ayuno de Daniel al principio de año y verá que le va a ir viendo durante todo el año, misticismo, ascetismo, legalismo, todo le estamos metiendo y se está infiltrando espiritualmente. Mira lo que dice el versículo 21. Tales cosas no manejes, ni gustes, ni toques. O sea, ellos tenían una serie de cosas que ni siquiera deberían tocar o comer. Y Pablo dice, esas cosas son prohibidas por los hombres, no por Dios, versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrina de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora, vaya conmigo una vez más a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. De últimamente tanto ya este pasaje me lo estoy grabando ya para tenerlo presente cuando se necesiten algunas cosas. 1 Timoteo 4 versículo 1. Dice, y Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe. Ahora, recuerde que postreros tiempos o últimos tiempos es desde cuándo? Desde que Cristo se fue hasta cuando Cristo regrese. ¿Ok? Entonces, desde los tiempos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar? Porque están escuchando ¿quién? A espíritus engañadores y a doctrina de qué? De demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, está quemada la conciencia, miren lo que hacen, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participes de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sabe una cosa? Y lo digo con respeto. Y le voy a decir que una vez más que usted, aún en 2000, no sé, los que se convirtieron antes del 2000, o antes, pues que aún en el 2000 usted practicó el ascetismo. Y esto lo voy a decir con respeto, sin burla, pero es una realidad. La Iglesia Católica Romana promueve el ascetismo y practica el ascetismo. Y usted lo practicó si en algún momento lo hizo. Dice, ¿cómo, pastor? Sí, señor, sí, señora. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en la Semana Santa o la Semana Mayor, ¿qué hay que hacer? No se come carne. ¿Qué tiene que ir a hacer todo el mundo a comprar? Pescado. Entonces en Semana Santa las pescaderías hacen dinero. Lo que no hacen en todo el año lo hacen en esa semana. Y ahí está un negocio. ¿A usted le gustan los negocios? Aquí los hispanos que les gusta, díganle, les vendo pescado a la semana. Semana Mayor. ¿De dónde sacan eso? Porque la Biblia no dice eso. Yo no sé dónde sacan eso. Yo pregunto en mi ignorancia, ¿cómo lo hace a usted eso crecer espiritualmente una semana por dejar de comer carne? Ahora, que usted deje de comer carne porque dice me hace daño, ya esa es otra historia. Pero no, ahorita voy a comer pescado. ¿Cómo eso te santifica? Pregunto yo en mi ignorancia. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mira lo que sigue diciendo en Timoteo versículo 4.
Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, otra práctica del catolicismo romano que es ascetismo puro, y está lo que dice aquí, es que ellos prohíben que el hombre y la mujer que han dedicado su vida a Dios hagan ¿qué? ¿Cómo? Sí, eso. Si usted es mujer y usted dedica su vida al Señor y se convierte en monja, olvídese del monje. No monje para usted, señora. Y si es sacerdote, el celibato. Olvídese que no hay esposa para usted. ¿Dónde prohíbe la Biblia casarse? Perdóneme. Es más, el apóstol Pablo le dice, no, hombre, cásense. Y esto, perdón, esto no, yo dudé, dije, lo digo, no lo digo, porque luego los jóvenes dicen que uno le está dando, motivando. Pero Pablo dice, mire, es mejor que se case antes de estarse quemando. Y al decirle esto no le estoy diciendo que salga corriendo a casarse. O sea, mejor lo aclaro. Sí, porque no falta. El pastor dijo, porque mami me está... No. O sea, y ellos prohíben eso. Y aquí lo dice, en Timoteo, dice el versículo 3, prohibirán casarse. ¿Pero por qué? Si Dios hizo al varón para la chica y a la chica para el chico. Es una bendición, dice que Dios los bendijo y le dijo, multiplicaos y fructificaos, es una bendición. De pronto habrá uno que otro por ahí que tendrá el don de abstinencia, pero no son todos. Una cosa es que usted tenga el don de abstinencia y otra es que lo hagan a fuerza para poder servir a Dios. No, los apóstoles estaban casados. Pedro, aunque la iglesia católica dice que no, vi un video de un loco donde dijo, Pedro no estaba casado. Aunque la Biblia dice que tenía suegra, pero no estaba casado. A ver, explíqueme en eso. ¿Eso cómo se come? Yo, a ver, explíqueme a alguien eso, porque yo no entiendo. ¿Cómo se puede tener suegra pero sin estar casado? Bueno, el apóstol Pablo dice, es que dice el versículo donde él dice, como los demás hermanos, ¿no? Se menciona la esposa de Pedro, ¿no? Pero asumimos que los otros también tenían su vida normal, ¿no? Pablo en algún, ahorita no me acuerdo el pasaje, pero en algún pasaje el apóstol Pablo hace referencia a que no, ¿cómo es que dice el pasaje? Que no podemos tener otro derecho a tener una esposa como tienen los demás hermanos, algo así él menciona. Pero sí, de los otros no se habla mucho, ¿no? Pero el más controversial es el apóstol eh, Pedro. Pero es ascetismo. Eso no lo hace usted más espiritual, ni menos espiritual. Por ejemplo, Cristo vivió una vida normal. Él nunca practicó el ascetismo. Vaya a Mateo capítulo 11, versículo 18 y 19. Mateo 18, perdón, Mateo 11, versículo 18. Porque es que a veces los religiosos usted no los tiene contentos con nada. Y aquí es un ejemplo de eso. Usted no los tiene contentos con nada. ¿Y quién es un religioso? Religioso no es el que va, bueno, para mí el concepto religioso no es el que va a la iglesia. Para mí religioso es el que dice conocer la palabra de Dios, pero no la practica. Dice conocer mucho de Dios, dice tener mucho conocimiento de Dios, pero a la hora de la hora, puro tilín, tilín. Versículo 18 de Mateo 11 dice, porque vino Juan que comía y bebía y dicen, demonio tiene. Si ve, a Juan lo molestaban porque comía y bebía. Y vino el Hijo de Dios y que tampoco les gusta nada. Como come y bebe y dicen que aquí un comelón, un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, como él no comía, como él no bebía, pues entonces lo llamaban comelón. Y al otro que comía y bebía, entonces le decían que demonio tiene.
Así que, hermano, Cristo vivió una vida normal. Cristo comía tranquilo, bebía tranquilo, vestía tranquilo. Cristo no tenía una vestimenta diferente a la que los otros tenían. Así que Cristo no ni vivió el ascetismo ni promovió el ascetismo. ¿Por qué debemos practicar el ascetismo? Porque le da importancia a cosas que no importan. Volvemos nuevamente al versículo 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo dice, la comida y la bebida no tienen nada que ver con la vida espiritual. El hecho de tocar algo no va a afectar en tu vida espiritual. Pablo dice, estas cosas se van a acabar. Y yo creo que esto lo podemos conectar con lo que Cristo dice en Marcos capítulo 7. Dice, Jesús dice ahí, pues en vano me honran, enseñando cosas, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora mire el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y esto está en el contexto donde los discípulos le decían, Jesús, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y note, porque usted estará diciendo, uy, pastor, pero el año 21, 2020, todo el año nos la pasaron diciendo que laváramos las manos. Y hasta nos enseñaban otra vez cómo lavarse las manos. O sea, sí, nunca nos lavamos tanto como ese año. Ahora, los fariseos no estaban preocupados porque de pronto al comer con las manos sucias se fueran a comer un virus. Esa no es la preocupación de ellos. La preocupación de ellos era ¿qué? La contaminación espiritual según ellos. Está bien que usted tiene que lavarse las manos para evitar algún virus, aunque como me dijo alguien por ahí un día, unos cuantos virus no hacen daño. Pero la preocupación era ellos de esos. Por eso Jesús les contesta, dice, nada hay, versículo 15, del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Versículo 18 y 19. Él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre? Y sale a la letrina. Si no sabe qué es letrina, inodoro. Entonces, cuando usted va al baño a hacer sus necesidades fisiológicas, allí se va. Dice, esto decía, haciendo que limpios todos los alimentos. No, pero esto está diciendo, no coma tal cosa porque entonces no es espiritual. Jesucristo dijo, todos los alimentos fueron hechos limpios. ¿Por qué nos quieren prohibir? Nosotros son expertos en todo ese cuento. Esos son expertos en todo ese cuento. Lo del séptimo día, esos también practican el ascetismo. A lo loco. Y eso sin hablar de los judaizantes modernos ahora, que los judaizantes, las raíces hebreas, de pronto usted las conoce con ese nombre que querían infiltrarse aquí, gracias a Dios el Señor las sacó. Le dan mucha importancia a lo que no importa. Pablo le dice a estos hermanos, ¿cómo pueden pensar que las cosas perecederas que se destruyen con el tiempo pueden aportar en tu vida espiritual? Entonces Cristo dice, lo que va a salir es lo que hay en el corazón. Entonces ahí es donde muchas veces aplicamos ese pasaje para tener atención a qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Porque así mismo dice luego Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué no debemos practicar el ascetismo, hermano? En tercer lugar, porque el ascetismo es inútil, no sirve para nada, versículo 23. Tales cosas
tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne. Déjeme leérselo en la Biblia de las Américas. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, más claro no se puede. Y creo que este versículo es importante en el estudio de hoy, al entendimiento de la verdad que el apóstol Pablo está presentando en este punto. La práctica del ascetismo aparenta sabiduría, aparenta humildad, aparenta espiritualidad, pero en realidad no es ninguna de las anteriores. Y eso usted lo puede ver con algunos en las celebraciones de la Semana Santa, cuando hace sus famosas profesiones o sus desfiles a larga distancia. Hermano, castigar el cuerpo con un látigo de nada sirve para tu alma. Y ellos lo pueden hacer voluntario, porque el pasaje dice culto voluntario, o sea, Dios no les pidió que lo hicieran. Ellos decidieron hacerlo de esa manera porque según entienden que eso es lo que Dios espera. No, a veces eso es lo único que hace es promover el orgullo. Y miren lo irónico o lo paradójico, ¿no? Hacen lo que Dios no les pide y lo que Dios les pide, no lo hace. Porque Dios dice, no se hagan imágenes delante de ustedes. Eso dice Dios. No se hagan imágenes delante de ustedes. Eso está bien claro en los 10 mandamientos. Pero luego usted los ve el 12 de diciembre haciéndose un ídolo, caminando con ese ídolo, adorando ese ídolo y todo lo demás. Usted conoce toda la historia. Sí, ahí meten todo ese rollo. Así que el ascetismo, en lugar de promover la humildad, promueve el orgullo. En lugar de frenar los apetitos de la carne, ¿sabe qué hace? Les da más batería, les da impulso para que sigan. Hermano, dejar de comer carne o de beber alguna cosa en particular o espiritual, según así, no frena los apetitos. Y Pablo lo dice claramente. Hermano, no existe la primera persona que diga que por dejar de comer carne, que por dejar de comer jamón, por dejar de comer cerdo, por dejar de comer mariscos, los apetitos de la carne han bajado. Oh, desde que dejé de comer carne de cerdo, ya no tengo pensamientos pecaminosos. Me gustaría conocer a esa persona. Honesto, no, y lo digo con seriedad. O sea, yo estaba viendo un video de César Vidal sobre los judaizantes. Dijo algo interesante que me gustó, lo quiero compartir con ustedes. Él dice lo siguiente: si los apetitos de la carne desvanecieran por lo que comemos, sería fantástico, dice él. Todos comeríamos zanahorias y viviríamos en la santidad perfecta. Sería, pues, a comer todo el mundo zanahoria. Y, irónico, chistoso, pero es una realidad. Ahora, en algún momento, por ejemplo, Romanos capítulo 14 nos dice que en algún momento yo puedo dejar de comer algunos alimentos, pero no para alcanzar cierto nivel de espiritualidad, sino que quizás o por salud o por el nivel espiritual de otra persona que puedo afectar. Son dos cosas diferentes. O sea, yo puedo decir, bueno, pues no lo voy a hacer porque el hermano todavía no tiene la madurez suficiente, no entiende bien sobre ese tema, entonces para no causar piedra de tropiezo lo voy a dejar de hacer. Y eso es aplicable en cualquier otra área de la vida.
Si hay algún hermano que tiene algún problema por algunas cosas, pues entonces dígale, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de hacerlas para delante del hermano para no causarle ese problema. Pero algo no se hace, les da igual y eso qué importa. Al fin y al cabo Dios nos ama y somos llamados a perdonar y entonces, bueno, todos lo usamos a lo que nos conviene. Pero bueno, regresando a los apetitos de la carne. Yo escuché la historia, ¿no? De un, de un sacerdote que él reconoció que era muy orgulloso. Y dice, yo tengo un nivel de orgullo, aquí está el orgullo y bueno, yo estoy arriba del orgulloso que soy. Entonces dice que fue a hablar con su superior sobre el asunto y el superior le puso la siguiente penitencia para que le cesara el orgullo. El orgullo le dijo, mire, cuando regreses a tu cuarto, limpia el piso de tu cuarto en forma de cruz con tu lengua. Y eso va a ayudar para que dejes de ser orgulloso, ascetismo, ¿no? Uno de los monjes por allá. Dice que se fue al cuarto y empezó, y cuando terminó de limpiar su labor, y terminó de limpiar el cuarto con la lengua en forma de cruz, lo primero que vino a su mente fue, yo creo que he sido el único que ha limpiado su cuarto en forma de cruz con la lengua. Yo creo que nadie más ha hecho eso. Hermanos, el ascetismo lo único que promueve es la carnalidad, no la espiritualidad. Es lo que estimula el orgullo. Usted escucha gente y yo ayuné 25 días, hermano, y usted tiene que ayunar. De nada le sirvieron, porque usted tiene que ponerse en un púlpito, decir que ayunó 25 días y motivar a los otros, hermano. Eso es peligroso, hermano. Volvemos nuevamente. El legalismo, el misticismo, el ascetismo no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Ni lo predicó Cristo, ni lo predicaron los apóstoles, porque eso contradice la salvación. Pablo lo dice aquí claramente. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, lo único que puede someter los apetitos de la carne es la obra del Espíritu Santo. Y ahora, y aquí yo quiero hacer una nota de aplicación que es importante y me parece que es importante resaltarla para que no vaya a haber una práctica incorrecta de lo que se está diciendo. Hay una diferencia entre el ascetismo y la autonegación o el negarse a sí mismo. Hay una diferencia. Porque la Biblia no promueve ni enseña el ascetismo, pero la Biblia sí promueve y enseña ¿qué? La autonegación o el negarse a nosotros mismos. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 5 que estudiaremos, si no estoy mal, la próxima semana o en 3 semanas, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Para un creyente que quiere poner en práctica, dice, yo voy a dejar la fornicación, voy a dejar las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Hermano, muchas veces tiene que tomar decisiones radicales en su vida para poder lograrlo. Quizás por amor a su alma va a tener que dejar de usar el internet. Por amor a su alma va a tener que dejar de usar el televisor y dice, yo no voy a más ver televisión porque últimamente lo que están presentando no me está edificando, no voy a ver más televisión o ciertos programas decido no verlos más. Pero no porque quiero ser más espiritual, sino porque no me está edificando. Muchos tendrán que dejar un celular, tendrán que dejar de usar un celular inteligente y usar uno menos inteligente. El flip phone, ¿no? Sí, porque como ese no puede mucho video, entonces nomás te enseñar. Es más, cuando le doy una idea a los padres, no, mejor no le demos idea. Pues sí, démosla. Si usted va a castigar a su muchacho y tiene celular, dele un flip phone y verá que ese es el peor castigo que usted le puede dar. Porque con el flip phone no puede hacer, no puede ver Netflix, no puede ver nada de eso, no puede ver TikTok, no puede ver nada de esas cosas. Entonces, es el castigo perfecto. Solo puede, es que necesito hablar con mi hijo. Bueno, pues dale un flip phone, ir a hablar con él. Ahí solamente usted puede hablar y mandar mensajitos de textos. Y verá. Me miran los muchachos con cara de
No me simpatizas, pastor. No de ideas, ¿no? Ya la di. Otros que tendrán que dejar las redes sociales y tomar medidas drásticas. Otros tendrán que dejar de ir a las tiendas porque es que, mire, yo soy un comprador compulsivo y cada vez que voy a una tienda me gasto todo. Yo voy a tomar la decisión, no voy a ir. Y así yo le podría dar varios ejemplos. Yo creo que ir al cine no es pecado. Yo. Pero de pronto a algunos les tocará dejar de ir porque van al cine a hacer cosas pecaminosas. Y etcétera, etcétera. Así que eso no es ascetismo. Porque estoy tratando de hacer lo que Jesucristo dice en su palabra, y ya lo estudiamos en el Sermón del Monte. Es mejor, para entrar en el reino de los cielos, es mejor entrar tuerto o sin una mano, que con los dos ojos y con las manos ser echado en el infierno. Y ya en la explicación del texto dijimos, no es que Jesús está diciendo que vaya usted y se saque los ojos y se corte las manos, porque usted puede sacar los dos ojos y seguir con sus pensamientos pecaminosos. Lo que Cristo está hablando es que hay que tomar muchas veces decisiones radicales. Anoche me preguntaba a alguien que estaba yo hablando en cuanto a una relación, un rollo raro ahí que tiene. Y yo le decía, mire, es que la mejor forma de no alimentar más eso es, pues, bloquee a esa persona en las redes sociales. Pues ya no la va a ver más y ya no va a seguir alimentando. Pero si usted sigue hablando, sigue mirando ahí, va a seguir alimentando y nunca vas a poder cortar con esa cuestión. Y entonces había otro ahí porque éramos varios, otro le dijo, sí, yo leí algo ahí de no sé qué cosa que le decía que tenía que poner la ley seca, ¿no? O sea, simplemente voy a cortar todo tipo de comunicación. Entonces, tomar acciones radicales. Y no es que por dejar de ver televisión me voy a hacer más espiritual, no, ese no es el punto. El punto es que me niego a mí mismo de no de ver esas cosas porque eso lo que están alimentando es mis deseos pecaminosos. Así que el Evangelio, mis hermanos, promueve sí la autonegación, promueve negarse a ti mismo, eso es lo que Cristo dice. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la forma en que Pablo lo explica mejor está en 1 Corintios 9, versículo 24. Miren lo que dice Primera de Corintios, perdón, 9, 24 y 25. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera o de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que me golpeo a mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Entonces Pablo lo que está diciendo él aquí es que yo estoy tomando o me estoy absteniendo de muchas cosas por causa de mi vida espiritual, que me están afectando en mi vida espiritual. A veces hay amistades que yo tengo que dejar a un lado porque no son de edificación para mi vida. Y yo se lo he dicho a usted una y otra vez, que no son de edificación. Entonces simplemente digo, Entonces Pablo dice, yo necesito de hacer algunas cosas para poder correr bien mi carrera espiritual. No es que el dejar de hacerlo me va a hacer espiritual, no. Las dejo de hacer porque me están impidiendo, son un obstáculo para lograr mi objetivo. Yo creo que hay cristianos que por amor a su vida espiritual, no para ganar el favor de Dios, sino por amor a su vida espiritual, deben dejar de hacer cosas que parecen buenas, pero que están afectando su vida espiritual. Y eso no es ascetismo. Entonces esa es la diferencia. El ascetismo hace las cosas para tratar de ganar el favor de Dios, más la negación o la autonegación o el negarse a sí mismo lo hace porque quiere agradar a Dios.
porque sabe que si practica esas cosas le impiden en su crecimiento espiritual, le impiden en seguir fomentando su relación con Dios. Entonces Dios no lo mandó a usted ni a hacer mandas, Dios no lo mandó a usted a dejar de comer una carne en particular, Dios no lo mandó a que no se case. Si está soltero, sí. Ah, no, ¿qué es lo que iba a decir yo? No, Dios lo mandó a que no se case, sí tiene que casarse en su tiempo, no que ahorita salga corriendo, pastor, cáseme. No lo voy a casar. Dios no lo mandó a que auto se flagele por mi culpa, para crecer espiritual, para que usted crezca que sea más santo. No, para crecer espiritualmente, versículo 19, tienes que estar aferrado a la cabeza que es Cristo. Todo el sufrimiento que tenía que sufrir, Jesucristo ya lo sufrió ¿en dónde? En la cruz del Calvario hace más de 2000 años y no hay que añadirle nada. Si algo tuviéramos que añadirle, entonces Cristo no hubiera tenido que venir a morir. Porque si algo se puede añadir, entonces dijo, bueno, si tú puedes hacer la añadidura, pues entonces hazlo todo tú. Porque no se podía añadir, fue que Jesucristo vino porque tú y yo no lo podíamos hacer. Para ser salvos, lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer en la obra de redención que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es todo. Y Cristo es suficiente. Quiero crecer espiritualmente, me aferro a la cabeza de Cristo. Tengo que dejar de hacer algunas cosas porque me están impidiendo seguir caminando. Sí, tengo que despojarme de todo ese peso. Pero no lo hago para ser más espiritual, lo hago porque me están impidiendo hacer lo que Dios pide de mí. Preguntas, comentarios. Espere que esté bien aquí el joven ahí con el microfonation. No me ponga nerviosa. Cierre los ojos para que nadie, no le conocen la voz. Por ejemplo, en México está la Basílica de Guadalupe. Ujú. Y ahí no le ofrecen nada a Dios, le ofrecen a la Virgen. Para completar. O sea, no es a Dios al que le están haciendo todos esos ofrecimientos. Y ahorita que usted dijo de esto, que hacemos antes de conocer a Cristo, pues la verdad que sí. Yo le voy a comentar, o sea, a lo mejor es un testimonio chiquito. Ujú. Cuando yo me embaracé de Tony, yo no quería tener ya a Tony porque yo ya tenía otros niños. Ujú. O sea, yo no lo quería tener. Porque se me cerraba el mundo, ya me había separado del papá. Ujú. Pero pues gracias a Dios vino y ahí está mi hijo, ¿no? Pero yo creía en San Antonio de Padua, un santo. Ujú. Y resulta que por eso se llama mi hijo Antonio. Oh, O sea, ándale. y ahorita que usted me dice, dije, ¿qué razón hay? Pero eso es en la ignorancia, yo Ujú. no conocía de Dios. Y por eso mi hijo se llama Antonio. Ujú. Es del 13 de junio. Y pues yo Que pienso el que 13 de así, junio nació, ya casi cumpleaños. no, su cumpleaños es en noviembre, Ah, el noviembre. 28 de noviembre. Oh, ok. Entonces, que sin querer hacemos cosas en ignorancia, Ujú. ¿no? Que no sabemos, pero Sí, ahora, yo sé que yo dije que yo no quiero que usted salga de aquí, ningún hermano, pensando con culpabilidad, porque usted lo hizo en el pasado, no, usted lo hizo en su ignorancia y no sabía, y hasta hoy quizás estará desayunando que se llamaba así. O sea, es información, no para decirle que muchas veces le hemos practicado sin saberlo, pero ya usted está en Cristo y si está en Cristo, usted es nueva criatura, ya eso está en el pasado y Dios ya lo liberó y le ha dado una nueva razón por la cual vivir. Ya ahora usted no va a cometer esos errores, ¿no? Yo ahí donde le digo a los jóvenes, a los niños que me están escuchando, ¿cuánto hubieran dado algunos adultos hoy haber conocido lo que usted hoy está teniendo la oportunidad de conocer? Se hubiera librado de muchas cosas extrañas. ¿Algún otro comentario o pregunta? Así que aprovechen, muchachitos, dejen de dormir cuando estoy predicando. Hermano. Cuando alguien está en el mundo, pues no conoce, no sabe, pero cuando ya alguien está conociendo al Señor y lo hace,
Entonces, ese es el peligro que hay en este tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque donde vive mi familia, ahí hay un cerro que le dicen el Cerro Quemado. Y pues muchos van a ese cerro a hacer ayuno, a hacer culto, a llevar muchas flores, yo qué sé. Cristianos. Ajá. Ópale. Entonces, cuando usted estaba explicando eso, bueno, yo tampoco sabía qué es el ascetismo, ¿no? Pero ahorita con lo que hemos aprendido, creo que, y eso lo practican. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo tengo familia que son cristianos, o sea, pero algunos van allá. Entonces, yo sabiendo esto ya ahorita y hacerlo, pues estoy pecando ante Dios primeramente y estoy haciendo algo que no está bien. Ellos no saben eso. ¿Por qué no saben? Bueno, porque he venido o vengo de allá, que hay muchas cosas que he entendido ahora que la verdad la Biblia no lo enseña. Entonces allá a ese cerro, pues ahí van mucha No, gente, no lo saben, cristianos. no lo saben Ajá. simplemente porque quizás en algún momento, por allá, quién sabe en qué punto, alguien lo vio, algo misticismo, del misticismo. Dios me dijo que fuera a tal lado y fue para allá. Y entonces se empezó a pasar de generación, generación, generación y ahí estamos. Y vuelvo y le digo, yo lo sigo diciendo y usted se va a acordar de mí de aquí a unos 10 años, si se mencionó a Jesucristo, el ayuno de Daniel se está convirtiendo en eso. El ayuno, el famoso ayuno de Daniel se está convirtiendo en eso. O sea, tanto fastidiamos o decimos de los católicos que toman las uvas y todas esas cuestiones, y nosotros estamos que los primeros meses, usted todas las redes sociales, usted ve cristianos los primeros días de enero hablando del famoso ese ayuno. Entonces, hermanos, el legalismo, el misticismo y el ascetismo se están metiendo dentro de las congregaciones sutilmente y la gente lo está caminando porque, volvemos a ver, no estamos leyendo la escritura, ni la estamos estudiando. El analfabetismo bíblico está complicado. Y luego se sube alguien ahí a los púlpitos y luego nos dicen, no, lo que pasa es que eso es falta de fe. Y entonces nos intimidan con todos esos comentarios y la gente sale corriendo a hacer ese tipo de cosas. La hermana, yo vuelvo y le digo, eso yo no me acuerdo en qué fue, pero no fue hace mucho tiempo, unos 4 o 5 años. Esa persona le dijo eso a su hermana, le dije, hermana, ese está loco, no se aleje ahí porque ese está loco. ¿Cómo cuento ponen a un mochito de no sé cuánto ya? Para esas cuestiones, eso no tiene ni cabeza ni cola, como dicen por ahí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tenía la idea que el ascetismo, más que todo, era la separación de la sociedad y de todo. O sea, de hecho, tenemos ejemplos en los profetas, ¿no? No sé si fue Elías o Eliseo, que ellos estaban mm, únicamente cuando Dios los mandaba a profetizar, ellos tenían que ir, pero de por sí se mantenían separados. Pero leyendo un poco acerca de eso, entiendo, así como usted dijo al principio, ¿no? Los monjes, ellos, o sea, para ellos el ser espiritual era no tener contacto con nadie. Ah, pero viéndolo desde el punto de vista así como lo explica, pues sí hay muchos que lo practican, ¿no? Eh, Ponerse trapos en la cabeza, faldas largas y todo eso. O sea, son situaciones que cambia. Yo no lo quería decir, pero porque lo vi en estos días, pero yo vi hoy esta semana el cuento del famoso velito que se pone por ahí. Entonces iban a hacer cierta cosa en particular y entonces ahora sí, yo pregunto, ¿y eso qué cambia? O sea que mientras lo tenía abajo, que no estaba en el espíritu, no estaba cerca, entonces ahorita, oh, me acordé y todo. O sea,
o sea, son cosas, hermanos, que a veces estamos queriendo mezclar cosas culturales, judías, y las estamos queriendo meter a la Biblia, y eso es complicado. Es como yo agarrar a cosas colombianas y querer meterlas a la escritura, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Así que hay que ser cada día más cuidadosos en pensar un poquitico más en lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no es que seamos extremistas ni nada por el estilo, sino que para no terminar cometiendo errores que muchas veces sutilmente se van introduciendo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por ejemplo, a mí me gusta tener el cabello corto. Eso en una congregación que yo estuve me lo tomaron a mal y me decían que yo tenía que dejarme el cabello, pero a mí obviamente no me gusta. ¿Puede considerarse eso como ascetismo o legalismo? Está en pecado usted, hermana. Pero la pregunta es, ¿qué se puede considerar ascetismo? ¿El tenerlo corto o largo? Que tenerlo corto porque, o sea, no podía yo estar ahí en ese lugar porque tenía el cabello corto. Ujú. Me dijeron, o sea, de una forma así, porque a veces me tocaba dar por ejemplo, un estudio en el púlpito, ¿va? Y me decían que tenía que ponerme falda o vestido, no con pantalón. Y el cabello, pues como yo siempre lo he tenido corto, pues me decían que tenía que dejarme crecer el cabello o ponerme una cosa en la cabeza para simular el cabello. Y yo le dije que yo no me iba a dejar crecer el cabello. Interesante, o sea, póngase algo para que simule el cabello. Sí, eso es lo que me dijeron a mí. O sea, eso entra dentro del legalismo, ¿no? Que hablamos hace un poco, y creo que los de el mundo carismático, Pentecostal. más los pentecostales, Los son los que pentecostal era una iglesia ese es el pentecostal. pan diario de ellos. Ajá. Hay que tener aquí Ajá. esta cuestión y camisa larga. Sí. Los pastores siempre tienen que estar aquí porque eso es espiritualidad, ¿no? Y miden la Ajá. espiritualidad de las personas en base a qué tan largo está el cabello o qué tan largo está el vestido. Y la Biblia, la espiritualidad no la mide en base a eso. Yo le digo, mi mamá tuvo esa experiencia. Yo estaba pues jovencillo, tenía, no sé, unos 13, 14 años, no entendía mucho esa cuestión, pero sí alcancé a ver que mi mamá tuvo, si quiere le pregunta luego cuando la vea, esa experiencia un poco pues medio desagradable, ¿no? Ya no quedo con ganas de volver por allá. Sí, entra más dentro del legalismo, porque entonces quieren medir su nivel espiritual en base a estándares que el hombre ha puesto. O sea, mantas raras. ¿Algo otro comentario, pregunta? No, fuimos a un lugar de esos. Bueno, de hecho, a mí me invitaron un día a predicar una congregación hace unos años. Yo estaba pastoreando aquí y yo pregunté, yo me parece que yo llegué antes al lugar con o antes de irme, yo hice me entrevistaron y yo como que la invitación me di cuando hablé por teléfono con ellos, calculé y me di cuenta que eran de esa línea y le dije a mi esposa y a mis hijas, mijas, les figuró vestido largo para ese día porque si no, no la van a pasar muy bien por ahí. Entonces a mi esposa y las niñas, pues ese día, ¿no? Por lo que yo decía, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Por amor a los hermanos, y bueno, vistas en así porque las van a comer allá vivas y por ende salgo yo también bailando ahí. Entonces, pues nos fuimos bien. Yo me fui con mi saquito y mi corbata y todo así bien, todos así bien organizaditos para evitar complicaciones. Cuando llegamos, dicho y hecho. Así que esos 2 días que estuvimos ahí, fue un viernes y un sábado, o un sábado, un domingo, no me acuerdo, hace cuánto tiempo fue. Estuvimos ahí, todo tranquilo y feliz de la vida. Entonces, ellos ahí usted tiene que andar así. Si algunos de aquí no pasan allá, hermana Ana no pasa, hermana Silvia tampoco, usted tampoco pasa. La hermana eh, Lourdes, la hermana Dominga, sí, ahí van pasando. Así que esta hermana tampoco pasa, la hermana atrás creo que tampoco pasa, las niñas ahí tampoco pasan, eso más de uno no pasaríamos allá. Así que, ¿ah? Sí, entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario?
Ópale. Mire, es que el legalismo llega a unas cosas tan complicadas, hermano. El hermano Jeremías y yo no sé si el hermano Jeremías se acuerda de esto, pero yo un día estuve con él hablando con una persona de esa línea y yo al último me fastidié y salí corriendo. Yo, ay, hermano Jeremías, usted sálvese quien pueda, porque yo salí de ahí. Pero una de las cosas que él decía ahí era que cuando él iba a visitar a la gente, después de que los visitaba, salía y se iba. Y dice, y a los 5 minutos me regresaba calladito. Ah, no, primero llegaba y cuando llegaba, lo primero que hacía, primero que llegaba era a poner la mano atrás del televisor para ver si estaban viendo televisión. ¿Usted puede creer eso? Y dice, y yo luego me iba y me quedaba escondido como 5 minutos, los 5 minutos me regresaba calladito para ver si ya la habían prendido. Hermano, o sea, eso es un nivel de extraño. Y yo le pudiera a usted contar, no sé, ¿se acuerda usted ese día? Ese día no estuvo ahí, yo al tipo me escapé, porque tenía hijos pequeños, dije, mira, tengo ya mis hijos a dormir, pues me le volé y yo sé cuántos se muere Jeremías ahí, pero entonces hay historias, hermano, que usted se ríe, que cree que son increíbles, pero no, son realidades de cómo dentro del cristianismo hemos llegado a unos límites espantosos. Vamos a dejarlo ahí entonces ya. Vamos a ponga sobre sus pies, porque nos ponemos a contar historias aquí, no salimos. Amante Dios del cielo y la tierra, gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque eres nuestro Salvador, gracias porque tú eres nuestro Redentor y porque cada día nos permite, Señor, que las vendas de nuestros ojos sean quitadas. Enséñanos cada día, Señor, a seguir dependiendo de ti. Y gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en todos estos delitos y pecados, Señor, estas prácticas, tú extendiste tu mano, nos quitaste la venda y nos permitiste ver la luz. Enséñanos, Señor, a permanecer aferrados a ti, de manera como enseña tu palabra, Señor, y que cada día como iglesia, Señor, tu palabra pueda tomar efecto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.